Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Solo permítanme poner audífonos. Bueno, buenos días nuevamente. Este día vamos a tocar dos temitas interesantes. El mutuo préstamo de consumo y también vamos a tocar otro temita también interesante, el contrato de prenda. Vamos a platicar en este momento del contrato de mutuo préstamo de consumo. Este se encuentra regulado a partir del artículo 954 al 1967 del Código Civil. Vamos a buscar aquí. El título 31 del mutuo préstamo de consumo, de 1954 a 1967 del Código Civil. Por el momento solo tengo 8 personas que están en audiencia. Más mi persona somos 9. Vamos a iniciar de todos modos. Quiero ver, ya estoy grabando la clase. ¿Ven la presentación? Sí, bueno, ahorita no la está compartiendo. No la ven. Vaya, vamos a ver. Hoy sí, ya, contrato. Va. Sí, vaya, perfecto. Vaya. Aquí tenemos un concepto de mutuo que está establecido en el artículo 1954 del Código Civil. El artículo 1954 básicamente lo define. El mutuo préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Así dice. Luego vemos acá en el 1956, si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberá restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo. Y si esto no fuere posible o no lo exigiere el acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago. Así se regula en el artículo 1954 y 1956. En mutuo se puede dar a título oneroso o se puede dar también a título gratuito. Cuando es a título oneroso, se cobra interés. Cuando es a título gratuito, no se cobra interés. Por eso establece la ley que es toda concesión gratuita o a interés de una cosa fungible o consumible con obligación de devolver otro tanto del mismo género. Se le conoce como préstamo de consumo y son dos sujetos los que intervienen en este contrato: el mutuante y el mutuario. El mutuante es el que da en mutuo y el mutuario es el que recibe en mutuo. En la práctica, este contrato se da bastante en los casos de préstamos. Los préstamos, ya sea con bancos o prestamistas, préstamos personales. Entonces, el banco es mutuante y el mutuario es la persona que recibe el préstamo.
Bueno, esto de las cosas fungibles ya es un concepto que ustedes manejan, entiendo. ¿Quién me puede decir que son cosas fungibles? Ando un poco malo de la garganta. Cosas que se pueden vender. Se pueden consumir, cosas fungibles. El dinero es una cosa fungible. Aquí vemos un pequeño concepto. Son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Yo como mutuante entrego en préstamo al mutuario $1,000 a una tasa de interés del 6%. Al final del plazo me va a tener que devolver los $1,000 más el interés. Pues en realidad es el mutuo o préstamo de consumo en dinero es el más habitual y común, ¿verdad? Que se da. ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de contrato? Son igual que todos los requisitos de los demás contratos, ¿verdad? La capacidad, el consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Todos estos conceptos ya los manejamos, ¿verdad? Vamos a ver en 1960, veamos en 1960. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1960. Sí, artículo 1960. Si hubiera prestado el que no tenía derecho de enajenar, se podrán reivindicar las especies mientras conste su identidad, y el mutuario de buena fe tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios contra el mutuante. Desapareciendo la identidad, no habrá lugar a la reivindicación de las especies, pero el que las recibió de mala fe será obligado al pago inmediato con el duplo de los intereses estipulados o legales. El mutuario de buena fe solo será obligado al pago con los intereses estipulados y en el término convenido o en el concedido por el artículo 1958, respondiendo también el mutuante en este caso por los daños y perjuicios. Vaya, gracias. El 1958 dispone, si no se hubiera fijado término para el pago, no habrá derecho a exigirlo dentro de los 10 días subsiguientes a la entrega. Eso es lo que dice el artículo 1958. Pero vemos pues que todos estos requisitos de validez de este contrato son los mismos requisitos de validez de cualquier tipo de contrato. Capacidad de las partes, capacidad para obligarse, consentimiento libre de cualquier vicio del consentimiento, objeto lícito, recae sobre cosas fungibles que son intercambiables, cuya venta no está prohibida por la ley o las buenas costumbres, y la causa lícita, el motivo inmediato que induce a contraer la obligación en la causa. Y no debe estar prohibido por la ley ni debe ser contrario a las buenas costumbres. ¿Cuáles son las características propias de este contrato? Bueno, aquí podemos comenzar a ver algunas. Es un contrato real. ¿Por qué es un contrato real? Porque se perfecciona por la tradición de la cosa. Y esta transfiere el dominio. Así dice en 1955. Entonces es un contrato real. ¿Cómo que se perfecciona con la entrega de la cosa? Bueno, si es un préstamo en dinero, yo como mutuante le presto $1,000 al mutuario, le debo de entregar los $1,000 en efectivo. Eso es la tradición, ¿verdad? Veamos el artículo 1955. Fíjense que dice él, no se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición.
y la tradición transfiere el dominio. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? La entrega de la cosa. Es la entrega de la cosa, ¿no? Eso es la tradición, la entrega de la cosa. El traspaso de la cosa al mutuario. Ahí opera la transferencia de dominio. Ahora bien, una vez que el mutuario recibe la cosa, en este caso, este ejemplo que estamos poniendo, de los $1000, bueno, este lo va a destinar para los fines que considere conveniente, ¿no? Lo único que al final del plazo deberá entregar, devolver una cantidad equivalente. Y si se han pactado intereses, se va a devolver también, hablábamos del 6% de interés, el interés. Con la tradición se producen dos hechos: el perfeccionamiento del contrato de mutuo, que es un título traslaticio de dominio, o sea, el documento en sí, el contrato, es un título traslaticio de dominio porque por medio de él se entrega la cosa al otro sujeto, al mutuario. Y la transferencia del dominio de la cosa mutuada, es decir, la persona que recibe los $1000 adquiere el dominio de la cosa y puede disponer de esos $1000. Es unilateral porque solo impone obligaciones al mutuario. ¿Y cuál es la obligación del mutuario? Devolver las especies dadas en mutuo. Mutuante el que entrega la cosa, mutuario el que la recibe. Entonces, y si se pactó interés, pues no solo debe devolver la cosa, sino que además el interés. Otra característica, bueno, estábamos viendo las características. La primera ya es un contrato real, es unilateral, es gratuito, puede ser gratuito o oneroso. Si no se pactan intereses, va a ser gratuito. Si se pacta intereses, va a ser oneroso. Pero para que se cobren intereses, debe establecerse en el contrato, porque si no se estableció en el contrato, la ley no presume que se ha pactado el pago de intereses. Ojo con eso, es decir, para que en el mutuo opere el cobro de intereses, necesariamente debe existir una cláusula en el contrato que los estipule. Si no existe esa cláusula, entenderíamos que no se pactó interés. Vamos a leer en 1965 el Código Civil. Alguien que me haga el favor de leérmelo. Sí, artículo 1965. Si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital. Entonces, aquí se pone el caso de que el mutuario entregó intereses, pero no están pactados. Entonces, no obliga en realidad ese contrato a que se sigan abonando los intereses si no se estipuló la cláusula respectiva. Vaya, miren, es un título traslaticio de dominio, porque por medio del mutuo se transfiere la cosa. El mutuante se desprende del dominio de la cosa y el mutuario se hace dueño de la cosa. Estamos hablando de dinero en efectivo. Es principal porque subsiste por sí solo. Todas estas son características de todos los contratos, que, bueno, adecuadas a cada tipo de contrato, ¿no? Porque no todos los contratos son eh, a título gratuito, ¿no? Hay unos que son a título oneroso. A veces, cuando se hace un préstamo, se garantiza ese préstamo, ya sea por una hipoteca o por una prenda. Acuérdense que la hipoteca y la prenda son cauciones
que sirven para garantizar el pago de una deuda. Eso es, ¿verdad? Entonces, a veces va a depender el tipo de cantidad. Yo le presto $30,000 a alguien y le digo, mira, pero vamos a hipotecar tu casa. O me vas a entregar en prenda tu vehículo. Al finalizar el plazo, hay que cancelar la hipoteca y hay que entregar el vehículo. Ahora bien, como es un contrato principal, si pudiese existir algún problema con la hipoteca y se declara nula o con la prenda, eso no afecta el contrato, porque estamos hablando que es un contrato principal y la prenda y la hipoteca son contratos accesorios. Entonces, la regla general es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si ya se pagó el mutuo, hay que cancelar la hipoteca y hay que cancelar eh, la prenda. Pero la nulidad de la hipoteca o la nulidad de la prenda no afecta al mutuo porque es un contrato principal. Perfectamente se puede pedir otra prenda u otra hipoteca. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos de este contrato. Vaya, entonces decimos que estamos hablando de dos sujetos, el mutuante que entrega la cosa y el mutuario. La obligación del mutuario es restituir la cosa al finalizar el plazo. Entonces, aquí podemos ver la regla general o en la práctica lo que se da son los mutuos en dinero, son préstamos que se dan. A veces, rara vez se pudiera dar otro tipo de cosas, pero la regla general es dinero. Primera obligación es o el primer efecto, restitución de cosas fungibles que no son dinero, artículo 1956. Y segundo efecto, cuando son cosas que no son dinero. Y restitución de dinero recibido en mutuo, artículo 1957. Vamos a ver el 1956 y el 1957. Hay alguien que me lea el 1956 y otra persona que me haga el favor de leer el 1957 del Código Civil, artículo. Hola, Lee. Hola, léame el 1956, por favor. Ok. Si se ha prestado cosa fungible que no sean dinero, se deberá restringir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo. Y si esto no fuera posible o no lo exigiere el acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valga en el tiempo y lugar en que se ha debido hacer el pago. Vaya, hágame el favor de leerme el 1957, aprovechando, por favor. Si se ha prestado dinero, se debe la suma. Ya no se le escucha. Artículo 1957. Si se ha prestado dinero, se debe la suma numérica enunciada en el contrato, ya sea en especie de moneda convenida o en la suma equivalente de moneda de curso legal, en la relación de cambio establecido por la ley. Este derecho es irrenunciable por el deudor. Vaya, muchas gracias. Vamos a ver, el artículo 1956 hace referencia al préstamo de cosas fungibles que no son dinero. Y el 1957 a dinero. Pero, ¿cuál es la obligación del mutuario? Devolver, no sé, si son cosas fungibles que no son dinero, al final del periodo establecido en el contrato, deberá restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad.
independientemente que el precio de estas haya bajado o subido en el intervalo. Puede también, si no es posible, si por la naturaleza de las cosas, pagar en dinero en efectivo el valor equivalente de estas. Ahora es cuando en dinero es un préstamo de $1000, debe devolver la cantidad de $1000 al mutuante. Y si se pactaron intereses, también debe de devolverlo. A eso hace referencia esta disposición. Si se han prestado cosas fungibles que no son dinero, se deberá restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad. Y si esto no es posible y no lo exigiera el acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago. Restitución de dinero recibido. Si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato. Podrá darse una clase de moneda por otra, aún a pesar del mutuante, siempre que las dos sumas se ajusten. Aquí estamos hablando del tipo de cambio, porque puede ser que se le prestó en dólares o se le prestó en euros y tiene que devolver el valor equivalente a la finalización del contrato. ¿Cuáles son las obligaciones del mutuante? El mutuante, ¿quién es el mutuante? Les pregunto a ustedes. ¿Quién es el mutuante? El que entrega. El que entrega. El que entrega. Y el mutuario es el que recibe. Entonces, vemos acá cuáles son las obligaciones del que entrega. Vaya, en el artículo 1961 se establece que el mutuante es responsable en los siguientes casos. Cuando la mala calidad o los vicios de la cosa prestada haya sido de tal naturaleza que probablemente le hubiese de ocasionar perjuicios al mutuario. Aquí estamos hablando, porque cuando es dinero, es bien difícil que se dé la mala calidad. Aquí estamos hablando de entrega de cosas fungibles que no son dinero, que hayan sido conocidos y no declarados por el mutuante. Es decir, que entregó una cosa y sabía que esta cosa era de mala calidad o tenía vicios ocultos. Y que el mutuario no haya podido con mediano cuidado conocerlos o precaver los perjuicios. Esos son los requisitos que establecen. Entonces, el mutuario recibió la cosa de buena fe, pero este tenía vicios ocultos. En esos casos es responsabilidad del mutuante, el que está entregando la cosa. En 1961 dispone que el mutuante es responsable de los perjuicios que experimente el mutuario por la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa prestada. Si los vicios ocultos eran tales que conocidos no se hubiera probablemente celebrado el contrato, podrá el mutuario pedir la rescisión del contrato. El pago de intereses, como decíamos, los intereses para que procedan en el contrato de mutuo deben de estipularse de manera clara, es decir, la ley no los presume. El pago de intereses no estipulados, si alguien pagó, no se dijo en el mutuo que iba a haber intereses y entonces dijo, bueno, es el 6% el interés legal y los pagó. Dice que ya no los puede repetir, ya no puede volver a hacer ese pago. Entonces, aquí la ley parte del hecho, es decir, si los pagó y los recibió, no los puede después solicitar la devolución, ¿no? Porque la ley entiende que hay una convención tácita. Pero
Lo que sí la ley prohíbe es que vuelva a repetir el pago de interés. Es decir, acuérdense que como son cuotas, puede ser que un mutuo sea de $1,000 en el plazo de un año. Entonces, yo pago la cuota que me corresponde a octubre y además pago los intereses correspondientes. Entonces, es una tasa de interés también anual, pero dividida en cuotas mensuales. Pagué en octubre, no se había pactado intereses. En noviembre no estoy obligado a repetir el pago de esos intereses si no se pactó de manera concreta y clara en el contrato. Y así lo dice el artículo 1965. Si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital. ¿Cuáles son las clases de interés que están reguladas? Bueno, en la ley es el interés legal. Tenemos tres tipos de interés. El interés corriente es el que se acostumbra a cobrar en el comercio. El interés legal es el fijado por la ley. ¿Saben ustedes cuánto es el interés? Ya les he dicho, ¿cuánto es el interés legal en materia civil? Interés legal en materia civil, ¿cuánto es? ¿Saben? ¿Están por ahí? ¿Cuánto es? Será el 12%. En materia civil es el 6%, en materia mercantil es el 12%. En el artículo 1964, que cabalmente corresponde al contrato de mutuo, ahí se establece que el interés legal es el 6%. Y en el caso de el Código de Comercio se establece en el artículo 960, pero ahí solo se establece que el interés legal lo va a estipular la oficina correspondiente. En realidad es el Ministerio de Economía. Actualmente es el 12% del interés legal. Pero si vemos acá en la ley, cabalmente en las disposiciones atinentes al mutuo, se habla del interés legal. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1964, por favor. Artículo 1964. Si se estipulara en general intereses sin determinar la cuota, se entenderá que deberán pagarse intereses legales. El interés legal es el 6% al año. Ojo, que no se les olvide, que no se les olvide. ¿Y cuándo es que aplica el interés legal? Normalmente es cuando no se ha establecido la tasa de interés, porque puede ser que en el mutuo o en cualquier otro contrato se establezca que se pagará intereses, pero no se estipuló la tasa de interés. Entonces vamos a aplicar el interés. Luego el interés convencional es el fijado por las partes. Aquí pues tenemos que ver las reglas establecidas en los artículos 6 y 7 de la ley contra la usura. Tenemos una ley contra la usura. Y ahí pues se establece regulación respecto de los intereses y se prohíbe el anatocismo. En estas disposiciones 6 y 7 de la ley contra la usura se prohíbe el anatocismo. ¿Y qué es el anatocismo? Es sencillamente cobrar intereses sobre intereses. Eso lo prohíbe la ley. No se pueden devengar a su vez intereses. Es decir, interés sobre interés lo prohíbe. El artículo 10 de la ley contra la usura establece que en las operaciones reguladas, en esta ley se prohíbe el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses y será sujeto a las sanciones legales correspondientes.
pendiente. El 1967, que cabalmente se encuentra, es la última disposición en donde se regula el mutuo préstamo de consumo. Préstamo de consumo, conocido generalmente, establece que no se deberán intereses de intereses, sino en el caso de haberse estipulado. Y con tal que los intereses que se capitalicen se refieren a una obligación cuyo plazo se ha vencido. Aquí dice no se deberán intereses de intereses, sino en el caso que de haberse estipulado. Pero como que las partes dijeran, bueno, te puedo cobrar interés sobre interés. Pero a partir de la ley contra la usura ya está prohibido el cobro de intereses sobre intereses. Por tanto, aunque en 1967 pudiera dar a entender que existe esa posibilidad del Código Civil, la ley contra la usura es una ley actual, ¿verdad? Y prohíbe el anatocismo. Ojo con eso, que no se les olvide la palabra anatocismo, cobro de intereses sobre intereses. Acuérdense que el parcial va a ser oral y yo les puedo preguntar qué es anatocismo. Ustedes me van a decir. Bueno, la regulación legal pues, del mutuo préstamo de consumo la tenemos del 1954 al 1967. Ustedes ahí deben de leer las disposiciones legales, pero en términos generales podemos decir que el mutuo préstamo de consumo es un contrato en virtud del cual una persona denominada mutuante entrega a otra persona denominada mutuario cierta cantidad de cosas fungibles, que puede ser dinero o puede ser bienes, estando el mutuario en la obligación de devolver la misma cantidad o una cantidad equivalente, si no es dinero, en el plazo estipulado en el contrato o la misma cantidad numérica de dinero. Pueden establecerse intereses, pero para que operen los intereses deben de estar establecidos claramente en la ley. La ley no presume el pago de intereses. Bueno, no sé si tienen consultas sobre lo que es el mutuo préstamo de consumo antes de entrar al contrato de prenda. Sí, ninguna sobre los intereses. Vaya, se dice de que si no se estipularon los intereses, la ley no los presume. Pero en las clases de intereses está el interés legal, que el artículo establece que es el 6% anual. Vaya, El 1964. Ajá, gracias. Pero entonces este interés solo si se puso la cláusula, se cobrarán intereses, pero no se puso el porcentaje. De lo contrario, no aplica. Se pueden pactar intereses. Se pactan intereses, pero se les olvidó poner la tasa de interés. Entonces ahí aplicamos el interés legal. Pero si no se pactaron el pago de intereses, se va a entender que el mutuo es a título gratuito, porque la ley no presume el pago de intereses si no se estipuló en el contrato. Así lo dice claramente la ley. Hoy sí, gracias. Bueno, si no hay otra consulta, vamos a continuar con el siguiente contrato, el de prenda. Este se encuentra regulado desde los artículos 2134 al artículo 2156. Vamos a buscarlo por acá. Título 37 del contrato de prenda, del artículo 2134 hasta el artículo 2156. Ahí se regula lo que es el contrato de prenda. Bueno, en realidad la prenda es una caución, ¿verdad? La prenda es una caución. Sirve o se constituye para garantizar el pago de una deuda principal. Para eso sirve la prenda.
Es decir, es un contrato accesorio. Es accesorio. Esa, digamos, una de las características de este tipo de contrato. En el 2134, básicamente, podemos ver el concepto. Por el contrato de empeño o prenda, se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda. El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. ¿Qué sucede acá? Que yo le presto cierta cantidad de dinero a una persona y decido garantizar, mediante un mutuo, decido garantizar ese mutuo por medio de una prenda. Le digo, bueno, te voy a entregar los $1000, pero me vas a entregar en concepto de prenda tu motocicleta. Entonces, el contrato de empeño en las casas de empeño aquí en el país se da muy seguido eso. Usted va a dejar un bien mueble, una cadena de oro, le hacen el valúo y le dicen, bueno, con esto le puedo prestar $500 y establecen el contrato. Al finalizar el plazo, usted debe entregar los $500 más los intereses que se hayan prestado. Si no lo hace, la casa de empeño se va a apropiar de ese bien. Entonces, el contrato de prenda, como les decía, es un contrato accesorio que sirve para garantizar el pago de una obligación. Es el contrato por el cual se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. En otras palabras, para garantizar dicho crédito. La cosa entregada se llama prenda. El deudor prendario es quien la entrega. Y quien recibe la cosa se llama acreedor prendario. Entonces estamos hablando de dos sujetos. Deudor prendario y acreedor prendario. Entonces, les decía que la prenda es una caución, o sea, sirve para garantizar el pago de una obligación. ¿Y cómo se perfecciona este contrato? Con la entrega de la cosa que se da en prenda. Así lo dice el 2136. Es un contrato accesorio que supone siempre la existencia de una obligación principal. Vamos a ver 2135 y 2136. Alguien que me los lea, son bien cortitos. Artículo 2135 y 2136, por favor. Sí, artículo 2135. El contrato de prenda supone siempre una obligación principal a que accede. Artículo 2136. Este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la prenda al acreedor. Vale, muchas gracias. Entonces, reitero, aquí estamos hablando de una caución. La prenda no es un contrato principal, es un contrato accesorio. Permítame, voy a conectar la computadora que me está descargando. Vale, pues sí. Entonces, es un contrato accesorio. La prenda sirve para garantizar el pago de una obligación y a eso se le llama caución. ¿Cuáles son las características de la prenda? Como contrato. Bueno, es un contrato, cae por su propio peso. Existe un acuerdo de voluntades que origina el nacimiento de una obligación. Es unilateral. Es igual que el mutuo, es unilateral. En el caso del mutuo, el que tiene la obligación de devolver las cosas que se le entregaron en calidad de mutuo
ya sea de bienes o de dinero en efectivo, que es la regla general, es el mutuario. Se lo debo al mutuante. Entonces aquí resulta que también estamos en presencia de un contrato unilateral. El acreedor prendario tiene la obligación de devolver la cosa dada en prenda, una vez que el deudor cumpla con la obligación que se está garantizando. Esta es la esencia del contrato. O sea, yo entrego un bien en prenda para garantizar el pago de la obligación que tengo con Juan. Entonces, una vez que yo pague la obligación, el acreedor prendario tiene la obligación, valga la redundancia, de entregarme la prenda, el bien dado en prenda. Imagínense que es un contrato de mutuo de $1000. Yo entregué mi motocicleta para 6 meses, más los intereses. Yo pagué mi última cuota, entonces llego donde Juan y le digo que me devuelva la prenda. Esa es la obligación que tiene, por eso es unilateral. Es accesorio, que ya vimos que es un contrato accesorio, porque depende de la existencia de un contrato principal. Es decir, la prenda sirve para garantizar el pago de una obligación. Es real, se perfecciona con la entrega de la cosa, al igual que el mutuo. El mutuo se perfecciona con la entrega de la cosa. Es nominado porque se regula en el Código Civil. Acuérdense que los contratos innominados son aquellos que no se encuentran regulados en la ley, pero se les aplican los aspectos generales aplicables a todo tipo de contrato, la regulacionan. Vaya, aquí estas son características de la prenda como contrato, como contrato. Ahora lo vamos a ver como derecho real. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son o qué es un derecho real? ¿Qué es un derecho real? Ya creo que en la clase anterior ya lo habíamos platicado. ¿Qué es un derecho real? Veamos. Tengo 27 personas conectadas, incluyéndome a mí. O sea que 26. ¿Quién me comenta que es un derecho real? Bueno, aquí en la diapositiva está el concepto. Es aquel que se tiene sobre la cosa sin respecto a determinada persona y puede perseguirse por el acreedor en manos de quien se encuentre. Así lo dice el artículo 567 del Código Civil. Ahí es donde se regulan lo que son los derechos reales y los derechos personales. Vamos a buscar. Las cosas incorporales o derechos se dividen en reales y personales. Derechos reales es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Ojo, ojo, la prenda. Son derechos personales o los derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley están sujetas a las obligaciones correlativas. El ejemplo de un derecho personal es un crédito, un contrato de mutuo, un crédito que que Juan tiene respecto de mí, de mi persona. Entonces yo puedo reclamar ese crédito respecto a Juan, ¿no? Es un derecho real mueble porque recae siempre sobre un mueble. Es un derecho mueble. O sea, la prenda siempre es un bien mueble. La prenda aplica para bienes muebles.
La hipoteca aplica para bienes inmuebles. Ahí tenemos la diferencia entre ambas son cauciones, son contratos de caución, son accesorios, pero la prenda aplica para bienes muebles y la hipoteca para bienes inmuebles. Ojo con eso. El derecho de prenda del acreedor es derecho privilegiado. En el Código Civil, ahí por los artículos, aquí les señalo la disposición, artículo 2221, número 3, existe lo que es una prelación de créditos. Están los créditos de primera categoría, ahí tenemos la obligación de pagar alimentos, por ejemplo. Tenemos los de segunda categoría o créditos privilegiados, la prenda. Tenemos los de tercera categoría, que es la hipoteca. Y tenemos los de última categoría o los denominados balistas. Entonces, cuando se va a, digamos, hay un deudor y tiene 10 acreedores, primero, cuando se da lo que es la ejecución de sus bienes, primero se van a pagar los créditos de primera generación, después con los privilegiados, la prenda y por último la hipoteca. Y lo que sobre queda para los créditos balistas. Los balistas, en forma proporcional, lo que sobró se le va a pagar, se le va a pagar a los demás acreedores. La prenda solo da al acreedor con respecto a la cosa un título de mera tenencia. El dominio y la posesión de la cosa dada en prenda subsisten en manos del propietario. Es decir que yo entregué la motocicleta a Juan, que me prestó $1000. Esa motocicleta sigue siendo mía. Juan no puede disponer de esa motocicleta porque yo soy el dueño y propietario de la cosa. Vamos a ver en las disposiciones, el 753. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestro, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada o secuestrada, o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Entonces, en el caso de la prenda, el acreedor prendario tiene la categoría de mero, bueno, no es el dueño, sino que solamente tiene posesión de la cosa y lo hace en nombre del deudor en este caso. Entonces son meros tenedores de la cosa empeñada. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. Eso es la prenda. Es decir, que el acreedor prendario no puede disponer de la prenda, sino previa autorización del acreedor del deudor prendario. Vamos a ver el 2145. El acreedor no puede servirse de la prenda sin el consentimiento del deudor. Bajo este respecto, sus obligaciones son las mismas que las del mero depositario. Es decir, el acreedor recibe la cosa y está obligado a cuidarla como un buen padre de familia. La prenda constituye un principio de enajenación. ¿Por qué? Porque el dueño se ve privado del uso y goce de la prenda.
y se da la posibilidad al acreedor de poder rematar o vender la cosa dada en prenda si el deudor no cumple con su obligación. Es decir, al momento en que el deudor no cumple con su obligación, en ese momento se puede vender la cosa por parte del acreedor prendario para pagarse su obligación. Veamos el 2147. Fíjense que el 2147 establece: el acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta para que con el producido se le pague, o que, a falta de postura admisible, sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito y sin perjuicio de su derecho de perseguir la obligación principal por otros medios. El pacto que autoriza al acreedor a disponer de la prenda o apropiársela sin recurrir a la justicia se tendrá por no escrito. Se efectúa la dación en pago en virtud del acuerdo de las partes celebrado después de que el deudor haya caído inhumado. Es decir que el acreedor prendario tiene derecho a solicitar al juez que se remate o se venda en pública subasta la prenda, pero debe hacerlo por la vía judicial. Es decir, no se puede apropiar de la prenda sin recurrir a la vía judicial. Eso es lo que establece la disposición. Entonces decimos que constituye un principio de enajenación. Enajenación es vender. Y de ahí se deducen dos consecuencias. La primera, que la prenda cabe aplicar el artículo 1335, que es el que habla de los modos de extinguir de las obligaciones. Es decir, existen diferentes modos de extinguir las obligaciones. Se vio en Civil 2. El pago es el principal, se da la prescripción, la caducidad, etc. En consecuencia, la constitución en prenda de un bien embargado por decreto judicial o de un bien retenido o que esté fuera del comercio tiene objeto ilícito y por ende hay nulidad absoluta. Entonces, no puede constituirse en prenda un bien que se encuentre embargado. Como que yo doy en prenda un vehículo que se encuentra embargado por decreto judicial. Eso es ilegal. Y la otra situación que se da es que para la constitución de una cosa en prenda se exige capacidad especial de parte del deudor. O sea, estamos hablando de la capacidad de enajenar, de vender la cosa. Estas son características de la prenda como derecho real. Es un derecho real, recae sobre bienes muebles, es derecho privilegiado, se da al acreedor. El acreedor solo tiene un título de mera tenencia, no puede disponer de la prenda sin la autorización del deudor prendario, pero también puede solicitarle al juez, o sea, debe hacerlo por la vía judicial, la venta de la prenda para pagarse con la subasta de ese bien, o puede pagársele también con el valor, pero debe mediar autorización judicial. Entonces, debido a que constituye un principio de enajenación, se dan dos consecuencias, que a esta se le aplica el artículo 1335 del Código Civil, que habla de la extinción de las obligaciones, y no es posible que se solicite o que se dé en prenda un bien que se encuentre embargado. La prenda aplica solo para bienes muebles. Y también exige la ley que debe haber una capacidad especial del deudor.
debe existir una capacidad especial. La capacidad que tienen todos los sujetos en la capacidad de poder vender, de entregar la cosa. Luego tenemos la indivisibilidad de la prenda. Es decir, la prenda no se puede dividir. El caso, ¿sí? Perdone, una consulta sobre lo que mencionaba, que el acreedor prendario debe de pedirle al juez que se subaste la prenda para poder pagarse él, ¿verdad? Y eso no se podría estipular en el contrato, de decir algún plazo. No, la ley no lo permite. Es decir, que para ejercer el derecho de cobro tiene que existir una demanda. En este caso particular, ¿cuál es el parámetro para interponer la demanda? Que se venció el plazo para el pago y el deudor no pagó. Se hicieron las gestiones para cobrarle la deuda y no pagó. Entonces, ahí lo que cabe es, porque como la prenda, ahí existe un dueño o propietario del bien mueble, que es el que puede disponer de ese bien y es el deudor prendario. Entonces, para que el acreedor prendario pueda hacer efectivo la prenda, que se venda y se le pague con el fruto, o inclusive se le pague con la misma prenda, debe mediar autorización judicial. No se puede hacer mediante el contrato porque la ley no lo permite. Así sería. Sí, le hago esta consulta porque yo me imagino, digamos, el caso de la casa de empeño famosa de la cornucopia, ¿verdad? Y llevan una cadena que valga unos $50, aún por ese monto se debe de poner esa demanda. Pues mire, en la práctica solo se apropian del bien, pero en realidad en la ley dice que no puede el acreedor prendario apropiarse del bien sin el consentimiento del deudor. Ojo con eso, sin el consentimiento del deudor. Acuérdese que el deudor es el dueño de la cosa dada en prenda. Pues el deudor puede disponer de la prenda, puede llegar a un acuerdo y decirle, bueno, sí, te la entrego y hacen el contrato respectivo. En este caso, pues aquí estamos hablando de que tenemos la compensación cuando se tienen dos deudas. Aquí sería como dación en pago. Eso sería una especie de dación en pago. Aquí previa, pero si el deudor se opone rotundamente, tiene que haber demanda. De la casa de empeño, lo que, ajá. Y digamos que el deudor prendario, por ser él el dueño, puede pactar con el acreedor prendario que en cierto plazo, digamos, si él no cumple con la obligación principal, entonces la prenda le puede quedar pago al acreedor prendario. Mira, a veces estipula eso en el contrato si no es necesario una demanda. Bueno, es que normalmente eso se pacta en los contratos, pero la cuestión es que ahí va a depender del deudor si quiere entregar o no la cosa. Es decir, puede ser que sea un vehículo y él lo necesita. Entonces no se puede apropiar. Debe mediar el consentimiento del deudor. Esa es la clave. Si existe consentimiento del deudor, que es el dueño de la cosa, sí se le puede pagar con la prenda. Si no, hay que demandar. Esa es la clave. Aunque esté escrito en el contrato. Porque para la transferencia de un vehículo, ¿qué hay que hacer? Un contrato de compraventa. Entonces ahí va a haber una compraventa o un contrato de donación o un contrato de compensación. Va a depender el modo de extinguir la obligación, ¿no? Entonces, sí, debe mediar el consentimiento del deudor. Si no hay consentimiento del deudor, entonces no puede disponer de la prenda el acreedor prendario. ¿Estaríamos claros ahí? Sí, le digo, sí, gracias. Aunque esté escrito, pues sí, aunque esté escrito, pues si yo no quiero, soy el dueño,
Entonces, en ese caso, no se va a poder disponer, ¿no? Vaya, entonces decíamos que la prenda es indivisible, o sea, no se puede dividir. Imagínense, entrego yo un vehículo en prenda, ¿cómo lo hago? No voy a, y yo pagué el 90%. Aquí está un ejemplo. Pagué el 90% del crédito. De un crédito de $100. Cancelo 90, me quedan 10. ¿Verdad? Entonces, y entregué una moto. Y me van a decir, bueno, el manubrio equivale a los $10 que me debes, te lo voy a quitar. No se puede dividir. La prenda es indivisible, así lo establece el artículo 2155. El acreedor solo está obligado a devolverla cuando se le haya cancelado íntegramente el crédito. Entonces, pero también el acreedor puede renunciar a la indivisibilidad y puede devolver la cosa dada en prenda. Aquí, pues, va a depender de la voluntad. Aquí, si solo le debo $10 ya, solo por ese motivo no le devuelvo la prenda, pero pueden llegar a un acuerdo. O puede suceder que me van a demandar, pero hay que ver el costo-beneficio. Todas esas cosas son muy importantes tomarlas en consideración. Por ejemplo, vamos a ver el 2155. La prenda es indivisible. En consecuencia, el heredero que ha pagado su cuota de la deuda no podrá pedir la restitución de una parte de la prenda mientras exista una parte cualquiera de la deuda. Y recíprocamente, el heredero que ha recibido su cuota del crédito no puede remitir la prenda, ni aún en parte, mientras sus coherederos no hayan sido pagados. Eso dice, o sea, la prenda es indivisible. Bueno, el artículo 12 habla de los derechos del Código Civil, que son irrenunciables. La indivisibilidad de la prenda solo se refiere a la acción real que emana de la misma. ¿Cuáles son las ventajas de la garantía prendaria? Bueno, aquí tenemos algunas ventajas. Como decíamos, pues que la prenda es un contrato accesorio, es una caución que garantiza el pago de un crédito, de una obligación. Una obligación. Entonces, acá pues tiene determinadas ventajas. La prenda da seguridad al acreedor de la cancelación de su crédito. ¿Y en qué consiste esta seguridad? En que es un derecho real y puede perseguirse respecto de terceros. Acuérdense que los derechos reales son aquellos que se tienen respecto de determinada cosa. Y los derechos personales son aquellos que se tienen respecto de determinada persona o persona. Dos, en que da un derecho de preferencia, ya que es un crédito privilegiado de segunda clase. Estamos hablando que es de segunda clase, implica que, les decía, que existe una categorización de créditos. Cuando una persona se va a la quiebra o es deudor y resulta que le debe a varios, va a depender de la clase de crédito. Si es una prenda, es de segunda categoría. Entonces, primero se pagan los créditos de primera categoría, por ejemplo, el caso de las obligaciones laborales, ¿no? Obligaciones alimenticias son de primera categoría. Primero se les paga a esos acreedores. Luego después siguen los de segunda categoría, que es la prenda. Y además tiene un carácter indivisible. Ya dijimos que la prenda no se puede dividir. Es indivisible la prenda. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que se perfeccione el contrato de prenda? ¿Cuáles son los requisitos establecidos en la ley? Primero, la entrega de la cosa. El deudor prendario
como garantía del pago de su obligación, transmite la posesión de la cosa. Aquí estamos hablando de la mera tenencia o la mera posesión. No puede disponer el acreedor prendario de la prenda, salvo que se venció el plazo de la obligación y no se pudo pagar. Ahí debe mediar una negociación con el deudor prendario, porque es el dueño. Si éste acepta entregar la prenda como pago o si no lo acepta. Si no lo acepta, va a haber que demandar. Debe ser una cosa mueble, ojo con esos. La prenda aplica sobre cosas muebles. La hipoteca solo aplica sobre cosas inmuebles. Debe existir un contrato principal. O sea, la prenda es un contrato accesorio. Al ser un contrato accesorio y tratarse de una caución, garantiza el cumplimiento de obligaciones que surgen de un contrato principal. Podemos hablar aquí de un mutuo. El mutuo es un contrato principal. Entonces, mediante la existencia del mutuo, puede ser un préstamo de consumo de $2,000. Yo entregué en prenda una motocicleta. Esa prenda va a garantizar el pago de mi obligación. Vamos a ver el artículo 2134 y 2136. Bueno, ya lo habíamos leído, pero no está de más volverlo a leer. Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble al acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda. El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. Luego el 2136 nos dice, este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la prenda al acreedor. Esos son los requisitos para que se dé el contrato de prenda. ¿Cuáles son las obligaciones del acreedor prendario? Que habíamos visto características de la prenda. ¿Cuáles son las obligaciones del acreedor prendario? Acuérdense que el acreedor prendario no puede disponer de la cosa sino media autorización del deudor prendario. Es un mero tenedor, no tiene el dominio. Y en ese sentido debe de resguardar la cosa dada en prenda, cuidarla como un buen padre de familia. Es responsable de la culpa leve. Así nos dice el 2144. Veamos el 2144. Dice, el acreedor es obligado a guardar y conservar la prenda como buen padre de familia y responde a los deterioros que la prenda haya sufrido por su hecho o culpa. Otra obligación del acreedor. No puede servirse o hacer uso de la cosa de prenda. Como decíamos, es un mero tenedor. Es decir, el acreedor prendario no es el dueño de la cosa. Si el deudor paga la obligación, estará en la obligación de entregar la cosa. Veamos el 2145. El acreedor no puede servirse de la prenda sin el consentimiento del deudor. Ojo con esto. El acreedor no puede servirse de la prenda sin el consentimiento del deudor. Bajo este respecto, sus obligaciones son las mismas que las del mero depositario. Otra obligación del acreedor, devolver la cosa dada en prenda con todos sus accesorios, frutos o productos que se hubiesen originado. Va a depender del tipo de bien. Por ejemplo, si yo entrego un vehículo y el acreedor prendario lo anda utilizando, un microbús, digamos, y se obtiene ingresos, ese microbús está obligado a devolverle eso al acreedor, al deudor prendario.
Vamos a ver el 2153. El acreedor es obligado a restituir la prenda con los aumentos que haya recibido de la naturaleza o del tiempo. Si la prenda ha dado frutos, podrá imputarlos al pago de la deuda, dando cuenta de ellos y respondiendo del sobrante. Luego, otra obligación, puede vender la prenda para pagarse su crédito en caso que el deudor prendario no cumpla con su obligación. Pero como les digo, debe mediar autorización o el libre consentimiento del deudor, el 2147. El acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta para que con el producido se le pague, o que a falta de postura admisible sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por otros medios. El pacto que autorice al acreedor a disponer de la prenda o apropiársela sin recurrir a la justicia se tendrá por no escrito. Se efectúa la dación en pago en virtud de acuerdo de las partes celebrados después de que el deudor haya caído en no. El inciso anterior no es aplicable a los contratos de prenda regidos por leyes especiales. Pero aquí estamos hablando de que puede solicitar al juez que se subaste la prenda si no me dé autorización del deudor. Bueno, estas son las obligaciones del acreedor prendario. ¿Cuáles son los derechos del acreedor prendario? El derecho de retención de la prenda. Si así el deudor prendario no ha cumplido con el pago de la obligación y este derecho se dará mientras el deudor no le pague íntegramente el crédito. Así lo dice el 2151. Satisfecho el crédito en todas sus partes, deberá restituirse la prenda, pero podrá el acreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor otros créditos con tal que reúnan los requisitos siguientes, que sean ciertos líquidos, que se hayan contraído después que la obligación para la cual se ha constituido la prenda, que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior. En estos casos tendrá el acreedor sobre la prenda por razón de los nuevos créditos los mismos derechos que tenía por razón del crédito ya extinguido. Bueno, pero la regla general es que mientras no ha pagado, no puede devolverle la prenda. Tiene también el derecho de reivindicación. El acreedor prendario respecto a la cosa dada en prenda es mero tenedor con respecto a su derecho de prenda. En cambio, es dueño y poseedor. Vaya, vamos a ver. Respecto a la cosa dada en prenda es mero tenedor, no es el dueño. Pero respecto a su derecho de prenda, es dueño y poseedor de ese derecho. Entonces puede ejercer la acción reivindicatoria, es decir, para que se le pague la deuda por medio de la prenda. 2143. Si el acreedor pierde la tenencia de la prenda, tendrá acción para recobrarla contra toda persona en cuyo poder se halle, sin exceptuar al deudor que la ha constituido. Pero el deudor podrá retener la prenda pagando la totalidad de la deuda para cuya seguridad fue constituida. Efectuándose este pago, no podrá el acreedor reclamarla, alegando otros créditos, aunque reúna los requisitos enumerados en el 2151. Aquí debe mediar autorización del juez, ¿verdad? Debe mediar autorización judicial. El derecho de venta, la obligación garantizada por una prenda, puede el acreedor pedir el remate. La venta de la cosa en prenda, ya lo vimos en el artículo 2147. Derecho de preferencia, bueno, es un crédito privilegiado de segunda clase. Es decir, que
Una vez que sean satisfechos los créditos de primera categoría, se pagan los créditos de la segunda categoría, los créditos privilegiados. ¿Cuáles son las obligaciones del deudor prendario? Bueno, la primera obligación es pagar el crédito. Esa es la primera obligación, pero respecto de la prenda, está obligado a reembolsar al acreedor prendario todos los gastos ordinarios y extraordinarios que éste hubiese realizado para la custodia y conservación de la prenda. Así lo dice el 2146. Debe indemnizar al acreedor prendario por los daños producidos por defectos ocultos de la prenda. Reparar los daños ocasionados al acreedor prendario por el despojo de la prenda como consecuencia de la acción reivindicatoria que intente el propietario. Es decir, si doy en prenda hay un vehículo que no es mío, ¿verdad? Y luego viene el verdadero dueño y ejerce la acción de reivindicación, entonces yo como deudor prendario debo de constituir nueva prenda y debo de pagarle los daños y perjuicios al acreedor prendario. Está obligada a completar la prenda o constituir otra si la primera es de valor inferior al declarado, si hubiese disminuido su valor o hubiese sido destruido por el propietario. Aquí pues, si la deuda es de 1,000 y yo entrego un bien valuado en 500 y luego se hace un peritaje y resulta entonces que es menor al, no me está garantizando el 100% de la deuda, tiene obligación el deudor prendario de constituir nueva prenda. ¿Cuáles son los derechos del deudor prendario? La acción prendaria directa, cuyo objeto es que el acreedor obtenga la restitución de la cosa dada en prenda. Es el principal, o sea, la devolución de la cosa dada en prenda. Derecho a indemnización. El acreedor debe indemnizarle por los deterioros que la cosa dada en prenda haya sufrido por su hecho culpa. Derecho a exigir la restitución anticipada de la cosa cuando el acreedor abuse de ella. Eso dice el artículo 2146. Derecho a solicitar el cambio de prenda. Concurrencia a la subasta en la cual se remate la prenda. El 2148 lo establece. Tiene ese derecho. A la licitación de la prenda que se subasta podrá ser admitidos el acreedor y el deudor, dice la disposición. Pago del crédito en cualquier momento y consecuentemente la devolución de la prenda. Derecho a vender la cosa pignorada, conserva el derecho de vender la cosa dada en prenda. Es decir, que yo entrego mi vehículo en prenda y lo puedo vender. Lo permite la ley, pero debo de constituir nueva prenda. Porque la prenda, como decíamos, es una caución y garantiza el pago de una obligación. Si el deudor vendiere la cosa empeñada, el comprador tendrá derecho para pedir al acreedor su entrega, pagando o consignando el importe de la deuda a que esté sirviendo de garantía la prenda. Bueno, la extinción de la prenda. ¿En qué momento se extingue la prenda? Acuérdense que es un contrato accesorio. Es un contrato accesorio que garantiza el pago de una obligación. Cuando se pagó la obligación, se extingue la prenda. Entonces podemos ver que se extingue por la vía principal y por la vía de consecuencia. Por la vía de consecuencia cuando se extingue la obligación principal, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es un aforismo jurídico. Y si se extingue la obligación principal por cualquiera de los modos enumerados en el 1438 del Código Civil, que habla de los modos de extinción de las obligaciones, el principal es el pago, también se extingue la prenda. Este es por la vía de consecuencia. Es un contrato accesorio. Luego, por la vía principal, puede extinguirse la prenda, no obstante subsista la obligación principal, y también por cualquiera de los modos indicados en el 1438. Acuérdense que los accesorios siguen la suerte de lo
principal, pero lo principal no sigue la suerte del accesorio. Si se extingue por otro motivo o se destruye la prenda, la obligación es constituir nueva prenda. El artículo 2156 del Código Civil, que ustedes lo pueden leer en su casa, enumera 3 formas especiales de extinción de la prenda. Por destrucción total del objeto dado en prenda, el paso de la prenda a poder del acreedor por cualquier título, puede adquirir el acreedor la prenda cuando se resuelve el dominio del que la ha constituido. Vamos al 2141. Si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consentimiento y se verificare la restitución, el acreedor podrá exigir que se le entregue otra prenda de valor igual o mayor, o se le otorgue otra caución competente, y en defecto de una y otra se le cumpla inmediatamente la obligación principal, aunque haya plazo pendiente para el pago. Entonces, esas son las formas especiales de extinción de la prenda que están establecidas en el artículo 2156. Ahora tenemos otra figura jurídica que se da en la práctica, sobre todo pues, mercantil, la prenda. La prenda con desplazamiento y la prenda sin desplazamiento. El primer caso se da cuando yo entrego el bien. El ejemplo más clásico es la casa de empeño. Yo llego, entrego un bien de mi propiedad para que me hagan un préstamo. Esa prenda va a garantizar el pago de esa obligación. Pero el contrato de prenda sin desplazamiento, en este caso yo constituyo la garantía, pero no entrego la prenda. Yo me quedo con, digamos, pongo de garantía en prenda mi vehículo para garantizar el pago de la obligación. Entonces, existe la caución, pero yo sigo conservando mi vehículo. Yo hago uso del vehículo pero ese vehículo está empeñado. Entonces es la diferencia. Prenda con desplazamiento cuando se entrega la cosa o el bien mueble. Sin desplazamiento solo se constituye la caución en el contrato, pero, ¿cómo se llama? No, el deudor se queda con el bien. Hace del uso y goce y disfrute del bien. La prenda está regulada desde los artículos 2134 al artículo 2156 del Código Civil. Bueno, hemos finalizado con este contrato. No sé si tienen consulta. Al final, 26 personas han quedado conectadas. Bueno, si no tienen consultas, recuerden que deben de entregar el trabajo. La próxima semana comienzan los parciales. Creo que el miércoles les toca el parcial a ustedes. Y resulta que esta modalidad de parcial es oral. ¿Y cómo yo la voy a implementar? En grupo. Y en orden de grupo. Es decir que el miércoles pasarían del grupo 1 al grupo 5. Cada grupo yo dispondré de 15 minutos por cada grupo. Y les haré preguntas directas a ustedes. Y ustedes van a responder. El examen es individual. La nota que usted obtenga va a ser individual. Pero como va a ser oral, solo voy a disponer de 15 minutos. Entonces yo le voy a hacer la pregunta de manera directa. Usted me va a responder de manera directa. Los temas son los que veamos hasta este sábado. En el sábado vamos a ver el contrato de comodato y el contrato de mandato. Hemos visto el contrato de arrendamiento, el de cesión
Hoy vimos todo, ¿no? El trato de prenda. ¿Y cuál es el otro que vimos? Vamos a ver si estuvieron pendientes de clase. A ver. ¿Están por ahí? Sí, licenciado. ¿Cuál era el otro? El mutuo. Mutuo. Mutuo préstamo de consumo. Entonces, ahí estamos hablando de cuántos contratos. Vamos a ver, arrendamiento y sus modalidades. Cesión y, bueno, hablamos de la cesión de derechos, cesión de crédito, cesión de derecho de herencia, cesión de un litigio. Luego, el mutuo préstamo de consumo y la prenda, 4, más comodato, que lo vamos a ver el sábado, y el mandato, 6 contratos. Por eso va a versar el examen. Entonces ustedes tienen que, yo les subo las presentaciones y les subo también las clases para que ustedes ahí estén pendientes, pero deben de considerar que el examen va a ser oral. Así lo ha programado la universidad. Y ustedes ya están acostumbrados. Entonces, en 15 minutos yo les voy a preguntar, ustedes me van a responder y luego pasa al siguiente grupo. O sea que del grupo 1 al grupo 5 le tocaría el miércoles. Y del grupo 6 al grupo 10 le tocaría el sábado, porque es imposible que yo los evalúe a todos el mismo día. No es posible y solo tengo la hora clase. No sé si tienen alguna consulta. No, licenciado. Vaya, entonces todo está claro. Vaya, entonces, damos por concluida la clase. Les agradezco su asistencia a los que asisten a clase. Y, bueno, les deseo un feliz día, bendiciones. Y nos vemos. Veo una mano levantada. ¿Quién pregunta? Alguien levantó la mano, iba a hacer una consulta. No, licenciado, no. Vaya, perfecto. Vaya, entonces, gracias por su atención. Pasen un feliz día, bendiciones. Nos vemos el Gracias, licenciado, sábado. igual. Sábado vamos a ver contrato de comodato Feliz día, y licenciado. de mandato, ¿sí? Iba a decir algo, Lara Aguilar Mauricio. No, licenciado, nada. Vaya, bueno, gracias entonces. Pasen un feliz día. Feliz día. Bendiciones, Rick. Bueno.